Capítulo 31. Derrick miró a Marie, que estaba haciendo berrinches en el suelo, e inmediatamente se arrodilló ante ella. Marie, Llamó. La pequeña lo miró de inmediato. Incluso dejó de llorar, y fijó su mirada lastimera en él. «¡Hombre grande! ¡Ayúdame! Un extraño se ha llevado a mis hermanos». Esta vez solo estaba sollozando, y Derrick sintió un dolor sordo en el corazón. No podía explicar por qué las lágrimas de la niña tenían tal efecto en él. Había matado a mucha gente, y según él, ya no tenía corazón. Pero el llanto de esa pequeña lo conmovía. ¿No había visto llorar a muchos adultos en el pasado? Muchas personas al borde de la muerte, suplicando ser salvadas, como Wendy, que rogaba por su hermano. Pero las lágrimas de los demás nunca lo conmovieron. Estaba acostumbrado a matar, pero las lágrimas de esta niña le hacían sentir un dolor profundo en el pecho. Él tomó su mano y la levantó suavemente. «¡Ayúdame! ¡Por favor!», suplicó la pequeña, mirándolo directamente a los ojos. Incluso tenían el mismo color de ojos, y la forma de su nariz era idéntica. el extraño es tu padre. Dijo Derrick. «¿No lo es?», respondió Marie con seguridad. «¿No lo es?». Derrick la atrajo hacia sus brazos. Verla llorar le seguía lastimando, y no sabía por qué. Luego se puso de pie, llevándola en brazos. «¿Por qué no me haces una prueba de paternidad? ¿Y si eres mi padre?». Marie ya se había encariñado con Derrick desde el primer día que lo conoció. «Te amo», dijo Marie. Esa palabra, «te amo», le sonaba muy extraña. No podía relacionarse en absoluto con esas palabras. Sin embargo, mantuvo a la pequeña en su abrazo. Lo que ella no entendía era mucho. ¿Cómo podía hacerse una prueba de paternidad si nunca había conocido a su madre en el pasado? Catherine estaba atónita al ver cuánto cariño Derrick le tenía a Marie. Le calmaba el corazón de una manera inexplicable, pero la pérdida repentina de sus otros dos hijos aún le dolía. Entonces recibió una llamada, y al ver que era Richard, la contestó de inmediato. Olvidé que son trillizos. Tráeme al tercero ya. ¿No somos los dos sus padres? Ya tienes a dos, y eso es suficiente. Respondió Catherine. Incluso por sus hijos no podía soltarlos tan fácilmente. Tenía que recuperarlos. No me hagas enojar, Catherine. Tráeme a mi hija. Su abuela quiere verla. No. Insistió Catherine y colgó la llamada. También está preguntando por Marie. Preguntó Derrick. Ella asintió. Por favor, Marshall, no me digas que también le entregue a Marie. La pérdida de mis otros dos hijos ya duele como el infierno. Por favor. Marie no irá a ninguna parte. Dijo Derrick, y llevó a la pequeña adentro. Antes de entrar, Marie ya se había quedado dormida sobre su hombro. Cuando Catherine apareció, él le dijo. Llévame a su habitación. Catherine lo condujo hasta la habitación de Marie, y luego él la colocó en la cama con cuidado. Aún le perturbaba lo mucho que Marie se parecía a él. De repente, se volvió hacia Catherine y le preguntó. No nos hemos visto antes, ¿verdad? No, nunca. Respondió Catherine con seguridad. ¡Qué misterio! Murmuró Derrick para sí mismo, mientras cubrían a la niña con el edredón. Tocó su cuerpo por accidente y notó una temperatura elevada. Creo que tiene fiebre. Dijo Derrick, y Catherine frunció el ceño sorprendida. ¿Ya tiene fiebre? Corrió hacia Marie, y tras examinarla, notó que su rostro se había puesto pálido. Yo la trataré, Marshall. Dijo, y salió de inmediato a buscar el botiquín médico. Pronto regresó y comenzó a atenderla. Derrick luego salió de la habitación. Apenas apareció fuera de la Casa Suprema, le hizo un gesto a su Alessio para que se acercara y caminó hacia él rápidamente. Siento un dolor en el corazón al ver llorar a su hija. Dijo, mientras ambos se alejaban caminando de la casa. Alessio no sabía exactamente qué decir, solo escuchaba atentamente a su maestro. Pero no hay nada que pueda hacer respecto a lo que necesita la niña. Quiere recuperar a sus hermanos. Es desafortunado que un hombre como Richard sea el padre de los trillizos, comentó Alessio. Derrick solo asintió y permaneció en silencio. Marshall, tenemos una respuesta de Isla Aurora. Adelante. Dijeron que la guerra comenzaría en 3 meses. También insistieron en que la única forma de evitar la guerra entre su país y el nuestro es que te cases con Donna. Firmó Alessio. Derrick hizo una pausa. Nadie me obligará a casarme con quien no estoy dispuesto a casarme. Marshall, tal vez deberías considerarlo porque la guerra costará mucho dinero y muchas vidas.
Casarme con ella significaría que pueden controlarme cuando quieran. Soy el dios de la guerra. Ya estoy listo para la batalla. ¿Ya comenzaron a dar más entrenamientos a nuestros soldados? Sí, señor. respondió Alessio, y Derrick asintió. Al día siguiente, justo cuando Catherine estaba a punto de salir de la Casa Suprema, sonó su teléfono y vio que era un mensaje de texto. Al leerlo, descubrió que era Richard, diciéndole que ella podría recuperar a sus hijos después de haber sanado a su padre. Catherine pensó en sus hijos toda la noche. No pudo dormir porque sus hijos no estaban con ella. La fiebre de Marie tampoco mejoraba. Su temperatura aún estaba alta y se veía triste. Cada vez que se despertaba, seguía preguntando por sus hermanos. Catherine luego respondió el mensaje de texto. ¿A qué hora puedo ir a ver a tu padre? Ahora no es un mal momento. Respondió Richard de inmediato. Está bien. Respondió Catherine, y pronto se subió a su auto y se dirigió al edificio médico. Después de dar a conocer su presencia, informó a Samantha a dónde quería ir. Samantha se ofreció a seguirla, pero Catherine le dijo que no se molestara y que ella podía manejar esto. Le indicó que vigilara cada unidad de los médicos hasta que regresara. Después de que Samantha estuvo de acuerdo, Catherine salió de la base militar. Le tomó 24 minutos llegar a la mansión de los Caldwell. Bajó del coche y miró la mansión. Fue expulsada de esa mansión hacía años, sin nada a su nombre. Sin embargo, ahora esas personas anhelaban fervientemente su ayuda. Luego entró. No se sorprendió al ver a Sharon y Richard sentados. Obviamente, la habían estado esperando. Fue a sentarse en silencio. «Ni siquiera puedes saludar, Catherine. Te has vuelto orgullosa por tus poderes militares», la reprendió Sharon, pero Catherine solo la miró sin decir una palabra. Richard se puso de pie y dijo: «Sígueme». ¿A dónde? preguntó Catherine con un ligero ceño fruncido en su rostro. No le gustó el tono autoritario con el que le habló. «A la habitación del abuelo de nuestros hijos, por supuesto. ¿No estás aquí para tratarlo?», preguntó. Catherine se quedó en silencio y lo siguió. Pronto entraron en la habitación. El anciano, flaco, estaba acostado en la cama. La enfermedad se había apoderado de él tan profundamente que le resultaba difícil respirar. Catherine examinó su palma y luego sus globos oculares. Necesito ver todos sus informes médicos y todas las pruebas médicas que le hicieron. «Entendido», respondió Richard, y cuando estaba a punto de salir de la habitación, Catherine habló. Necesito ver a mis hijos. «Los verás cuando hayas terminado», dijo Richard, y quiso seguir caminando, pero Catherine le dijo: Me iré de inmediato si no me traes a mis hijos. ¿Por qué no puedo verlos? No es como si me los llevara. Richard vio lo obstinada que sonaba, así que se dio por vencido y dijo: «Llegarán pronto». Luego salió. Unos minutos más tarde, Mark y Michael entraron corriendo. ¡Mamá!, ambos gritaron alegremente. Catherine se puso en cuclillas a su nivel y los abrazó con lágrimas en los ojos. Los había extrañado mucho. No podía soportar que sus hijos estuvieran lejos de ella, ni siquiera por un día, pero ahora, ni siquiera sabía cuándo podrían volver a ella. «Mamá, ¿estás aquí para recogernos?», Drenia preguntó Mark. Catherine negó con la cabeza en respuesta, incluso mientras las lágrimas corrían por su rostro. No. Tragó saliva. Podía ver la mirada de tristeza y decepción en el rostro de los niños. Lo siento, dijo llorando aún más. «Mamá, toma esto», dijo Mark, poniendo algo dentro de la mano de Catherine. «Ve y realiza una prueba de ADN para confirmar si realmente es nuestro padre». Justo en ese momento, la puerta se abrió y Richard entró. «Mark, Michael, tu mamá tiene trabajo que hacer. Tienen que irse ahora». Catherine observó cómo sus hijos se alejaban. Todavía tenía que comprobar lo que sus hijos le habían metido en la mano. Capítulo 32. «Aquí están todos sus informes médicos», dijo Richard, dejando caer una pila de archivos sobre el escritorio. Luego salió de la habitación. Yo me encargaré desde aquí, puedes irte, dijo Catherine. Inmediatamente abrió sus palmas y vio 2 papeles doblados. Uno tenía escrito Mark y Michael y el otro Richard. Cuando los abrió, vio que contenían cabellos. Entendió de inmediato que sus hijos habían obtenido muestras de su propio cabello y del cabello de Richard para que pudiera realizar una prueba de ADN. Parecía que sus hijos estaban convencidos de que Richard no era su padre. Catherine pensó
en si debía hacerse la prueba o no. Lo más probable era que Richard fuera su padre, ya que habían tenido intimidad hace muchos años. Pero por otro lado, también había tenido relaciones sexuales con un extraño. ¿Y si su embarazo fue el resultado de ese encuentro? Después de todo, durante los más de 6 años de matrimonio con Richard, nunca logró concebir. Catherine decidió entonces que realizaría la prueba de ADN, al menos para estar completamente segura de que Richard era el padre. Luego comenzó a leer los informes médicos del señor Caldwell uno por uno. Le tomó 5 horas concluir qué era lo que estaba mal con él. Finalmente extrajo una muestra de sangre del paciente y regresó a la sala de estar. Estaba visiblemente cansada, ya que había estado ocupada tratando de descubrir la naturaleza de la enfermedad del señor Caldwell. Primero, debía entender cuál era el problema antes de encontrar una solución. Su caso es crítico y muy raro. Dijo poniéndose de pie. He recolectado una muestra de sangre. Trabajaré para encontrar la solución en mi laboratorio. Bien, Catherine, debes trabajar más rápido. ¿Recuerdas que mi padre debe estar bien antes de que puedas recuperar a tus hijos? Le recordó Richard. Catherine no respondió y se alejó. En lugar de regresar a la base militar, condujo directamente al hospital y se dirigió al departamento de pruebas de paternidad. Entregó las muestras de cabello de sus hijos y de Richard, y luego esperó pacientemente el resultado en la sala de espera. Estaba muy nerviosa. Para ella, sería mejor que los niños tuvieran como padre a alguien desconocido antes que a Richard. Sabía que si trabajaba duro, en el caso del señor Caldwell, probablemente encontraría una solución a su enfermedad. Pero, honestamente, esas personas no merecían su ayuda. Había estado dentro de la habitación del señor Caldwell durante 5 horas, y ni Richard ni su madre fueron capaces de agradecerle su esfuerzo. ¿Cómo había logrado estar casada con Richard durante 6 años en esa misma mansión?, se preguntaba Catherine. Aproximadamente 30 minutos después, el médico que le había tomado las muestras se acercó con el resultado. «Aquí está el resultado, señora», dijo. Ella lo recibió y lo abrió de inmediato. Leyó: probabilidad de paternidad del índice A, 0%. Se puso de pie de inmediato, demasiado sorprendida como para sentirse feliz. ¿Eso significaba que Richard no era el padre de sus hijos? Entonces, ¿había falsificado el resultado anterior? Catherine quiso irrumpir en la mansión Caldwell y llevarse a sus hijos a la fuerza, pero sintió que eso sería demasiado impulsivo. Como fue Derrick quien la convenció de confesarle a Richard que los niños eran suyos, debía contarle ahora que había descubierto la verdad. Subió rápidamente a su auto y condujo alegre y ansiosa hacia la Casa Suprema. Al comprobar que Derrick no estaba allí, le hizo una llamada que él respondió al instante. Marshall, Los saludó y continuó. Richard mintió. Los niños no son suyos. Hice una prueba de paternidad y resultó negativa. Pasó un momento antes de que Derrick respondiera. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Sí. Respondió Catherine con felicidad. Mis hijos consiguieron su cabello, así que lo usé para la prueba. De hecho, tengo el resultado conmigo. ¿Estás en tu oficina? No, estoy en la Casa Suprema, pero puedo ir a encontrarte donde sea que estés. Solo espera. Estaré contigo en breve. Respondió él, y Catherine colgó. Entró en la casa y esperó ansiosamente a Derrick. Un par de minutos después, la puerta se abrió y entró Derrick. Dame el resultado. Catherine le entregó inmediatamente el resultado de la prueba de paternidad. Derrick se sorprendió al ver que Richard no tenía ninguna relación con los niños. Se sentó y dijo: Debí haber sabido que no era su padre por la forma en que los trató frente a la casa hace unos días. Marshall, ¿puedo reclamar a mis hijos ahora? Preguntó Catherine. Fui yo quien te hizo confesar lo que creía que era la verdad para él. Yo mismo traeré de vuelta a los niños. Oh, Marshall, no te preocupes. Solo dame el permiso y yo traeré a mis hijos de regreso. Dijo Catherine. Ya no podía esperar para ver a sus hijos. Me encargaré de eso. Respondió Derrick, poniéndose de pie. Luego salió de inmediato. Unos 25 minutos después, Alessio detuvo un Bentley frente a la mansión de los Caldwell y fue directamente a abrir la puerta para que Derrick bajara. Él descendió de inmediato y caminó hacia la puerta principal de la mansión. Alessio tocó el timbre, que se abrió casi de inmediato. Sharon apareció poco después. Se sorprendió al ver al dios de la guerra en su puerta. Su corazón latía con fuerza,
como si fuera a salirse de su pecho. «Marshall», exclamó estremecida. Trae a los hijos de Catherine aquí. Ordenó él. Sharon no se atrevió a contradecirlo. Entró rápidamente. Poco después apareció Richard, pero no traía consigo a los niños. ¿Por qué estás en mi casa? Preguntó Richard. Por supuesto que sabía lo poderoso que era el dios de la guerra, pero estaba actuando con arrogancia intencionalmente. Falsificaste el resultado de la prueba de ADN. Haré que te demanden más tarde. Trae a los niños. Ordenó Derrick, pero Richard se rió entre dientes. Esta no es la base militar donde puedes dar órdenes. Deberías conocer tus límites, Derrick. Dijo, incluso atreviéndose a llamarlo por su nombre. Alessio estaba tan enojado con aquel hombre arrogante que deseaba golpearlo allí mismo, pero no se atrevía a actuar sin una orden directa de Derrick. Los niños no son tuyos. Trae a los hijos de Catherine y no vuelvas a buscarlos jamás. ¿De qué estupideces estás hablando? ¿También necesitas que te muestre el resultado de la prueba de paternidad? Los niños son jodidamente míos. Ahora lárgate de mi casa. Hay un hospital cerca. Volvamos a hacer la prueba de ADN. Si el resultado es positivo, no te molestaré más. Dijo Derrick. Alessio no entendía por qué su jefe se mostraba tan tranquilo. Según el protocolo, ya habría expulsado a Richard de una patada o lo habría dejado paralizado. Pero sonaba tan calmado. Richard lo pensó un momento y se arrancó un mechón de cabello de la cabeza. Déjame tomar el cabello de los niños y luego iremos juntos por una muestra. Todavía no puedo dejar que los veas. Dijo. Derrick asintió en silencio. Cuando Richard se alejó de ellos, Alessio no aguantó más y estalló. Marshall, déjame encargarme de él. ¿Cómo se atreve a actuar con tanta arrogancia frente a ti? ¿Alguna vez has visto a un león pelear con una rata? ¿O a un elefante pelear con una hormiga? Es demasiado insignificante e irrelevante. Respondió Derrick. Solo entonces Alessio se calmó. Pero aún deseaba poder darle una buena paliza a Richard. Poco después, Richard apareció de nuevo. ¡Ya tengo los cabellos!, dijo. Entonces los tres hombres salieron de la casa. Richard era el más bajo de ellos. Pronto llegaron al hospital. Se recolectaron las muestras de cabello y el resultado estuvo listo en poco tiempo. Esto no puede ser. ¿Podemos llevarnos a los niños ahora? Preguntó Derrick. Richard sabía perfectamente las consecuencias de que Derrick se llevara a los niños. Significaba que Catherine ya no tendría ninguna razón para seguir trabajando en una solución para la enfermedad de su padre. Richard llamó al médico que había realizado la prueba. Debe haber un error en alguna parte. Ya hice una prueba de paternidad y... El resultado es 100% correcto, respondió el doctor con firmeza antes de alejarse. Richard salió furioso del hospital. ¿Así que había estado cargando todo este tiempo con un resultado de ADN falsificado? ¿Los médicos cometieron un error o qué? No era de extrañar que nunca sintiera una conexión real con los niños, ni siquiera se parecían a él. Mientras regresaba a la mansión Caldwell, su mente se llenaba de pensamientos sobre qué hacer. ¿Solo estaba el dios de la guerra y su asistente aquí? ¿Podrían enfrentarse a 100 matones armados? Jamás. Entonces Richard hizo una llamada al jefe de una pandilla. Cuando éste respondió, dijo: Hay 2 hombres aquí que quieren intimidarme. Ven rápido con todos tus hombres y golpéalos hasta la muerte. Entendido, respondió el jefe de la banda. Si esta historia te atrapó, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita para más audionovelas. Comparte con tus amigos para que nuestra comunidad siga creciendo y podamos traerte más historias emocionantes. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Capítulo 33. Pronto, Richard apareció justo frente a la mansión de los Caldwell. En lugar de entrar para traer a los niños, se volvió hacia Derrick y Alessio, que lo habían estado siguiendo. Todavía no puedes llevarte a los niños. ¿Por qué no? Podemos ir a 3 hospitales más para repetir la prueba. Los niños no son tuyos. Por supuesto que no son míos. Incluso odio a esos niños tontos. Pero eso no significa que te los dejaré. No tienes derecho a quitármelos. Que su madre venga a reclamarlos. Le prometí a Catherine que traería a sus hijos. ¿Quién eres tú para hacerle esa promesa? Legalmente, no tienes ningún derecho. Además, ¿estás tan desocupado que no tienes trabajo que hacer? ¿Desde cuándo el dios de la guerra se entromete en asuntos sin importancia?
¿Eres consciente de que la isla Aurora está amenazando a nuestro país con una guerra? Deberías estar trabajando duro en esa base militar, pero estás aquí, involucrándote en cosas insignificantes. ¡Qué vergüenza! Insultó Richard. Derrick guardó silencio por unos segundos. Luego dijo: Supongo que no me dejas otra opción más que ser duro contigo. Richard se burló. ¿Por qué no miras a tu espalda y ves qué te llevará a tu final? Derrick y Alessio se volvieron y vieron a cientos de hombres corpulentos con armas peligrosas saltando de los camiones que los habían traído. El que parecía ser el líder de los matones se acercó a Richard y le preguntó: ¿Son estos los 2 hombres que te están intimidando? Sí, golpéenlos hasta la muerte. ordenó Richard. El jefe de la pandilla miró a Derrick y a Alessio y sonrió. ¿Cómo se atreven a intimidar al señor Richard? ¿No sabían quién es él? Llevaba un afilado machete apoyado sobre su hombro. Este es el dios de la guerra, ¿lo sabes? Le preguntó Alessio al jefe de la pandilla. El jefe pareció sorprendido y miró a Richard. ¿Es verdad? ¿Y qué? Si los matas a él y a su asistente aquí mismo, ¿quién lo sabrá? Dijo Richard. El jefe de la pandilla inmediatamente le dio una fuerte palmada en el hombro a Richard. ¿Estás loco? El dios de la guerra arriesgó su vida en batalla durante 3 años y medio solo para que podamos vivir en paz. ¿Cómo te atreves a ser grosero con él? El jefe de la pandilla se inclinó de inmediato ante Derrick y se disculpó. No teníamos idea de que usted era el dios de la guerra, señor. Por favor, perdónanos. El resto de los pandilleros también se inclinó inmediatamente. Derrick tarareó con tranquilidad y le dijo a Richard: Por última vez, trae a los hijos de Catherine. El jefe de la pandilla se puso de pie de inmediato y golpeó a Richard en la nariz. Te mataré a golpes si te atreves a desobedecer al dios de la guerra. La nariz de Richard comenzó a sangrar de inmediato. Sabía que el jefe hablaba en serio, así que corrió adentro a buscar a los niños. Una vez que Mark y Michael vieron a Derrick, sus rostros se iluminaron de felicidad. ¿Nos llevarás con nuestra mamá?, preguntó Michael. Sí. Respondió Derrick y llevó a los niños al auto. Ellos se sentaron en el asiento trasero mientras Alessio conducía de regreso a la base militar. No queremos volver a ese lugar nunca más, dijo Michael. Por favor. No van a volver allí, respondió Derrick con calma. Los niños confiaban en él y se relajaron en sus asientos. Cuando el automóvil entró en la base militar y comenzó a acercarse al edificio, Mark preguntó: ¿Mamá está bien?, Lo está. respondió Derrick. Los niños permanecieron en silencio hasta que el auto finalmente se detuvo frente a la mansión. Bajaron de inmediato y corrieron hacia el interior. Cuando Catherine los vio, los abrazó con fuerza. Ese hombre no es su padre. Lo siento por haber permitido que se los llevara. Dijo entre lágrimas. Está bien, mamá, dijo Mark. No nos golpeó ni fue duro con nosotros. Ni siquiera pasaba tiempo con nosotros. En ese momento apareció Marie, y al ver a sus hermanos, corrió hacia ellos felizmente y los abrazó a ambos. Michael, Mark, los extrañé muchísimo. Nosotros también, hermanita, respondió Michael. No soy tu hermanita, dijo Marie, y los 2 niños se echaron a reír. Espero que estés bien, Marie, preguntó Michael. Me enfermé porque ese hombre te llevó, dijo Marie, frunciendo los labios. Oh, lo siento mucho, dijo Mark abrazándola. Mejórate pronto, ¿de acuerdo? Marie asintió feliz. Mientras tanto, Derrick se quedó a un lado de la habitación, observando la reunión de Catherine con sus 3 hijos. Le encantaba lo amorosa que era esa pequeña familia. Cuando se dio la vuelta, con intención de marcharse, Mark lo notó y corrió hacia él. «Oye, gran hombre», dijo parándose frente a él. Hola. Respondió Derrick, mirando su pequeño rostro. La última vez, mi hermano y yo, dijimos que deberías hacernos una prueba de paternidad, pero te negaste. ¿Tienes miedo de que pueda ser nuestro padre?, preguntó Mark. ¿Asustado? Repitió Derrick. Nunca le había tenido miedo a nada desde que nació. Ni siquiera a la muerte. No tengo miedo. Puede que Richard no sea tu padre, pero eso no significa que yo lo sea. Tu madre y yo nunca nos conocimos en el pasado. ¿Puedes al menos hacerte la prueba de paternidad? Mi petición suena tonta, pero hazlo, dijo Mark siguiéndolo mientras salía. Cuando Derrick notó que Mark no estaba dispuesto a rendirse, preguntó: Está bien, déjame una muestra de tu cabello. Mark se regocijó feliz y le dio un mechón.
Asegúrate de hacerte la prueba pronto, ¿sí? Pidió, y agregó. Así podré llamarte papá, en lugar de gran hombre. Le guiñó un ojo y volvió corriendo adentro. Derrick se divirtió con su actitud juguetona, guardó el cabello en el bolsillo y caminó hacia su auto. En realidad, nunca tuvo la intención de hacer ninguna prueba. Al día siguiente, Derrick se despertó sudando, con lágrimas en el rostro. Su corazón latía con fuerza. Mientras se incorporaba, apretó los dientes y murmuró. ¿Alguna vez podré dejar de tener esta pesadilla? Casi todas las noches, al dormir, veía al mismo hombre golpeando a su padre sin piedad. El hombre no dejaba de golpearlo con bastones blancos de puntas afiladas hasta que moría. En realidad, Derrick nunca había visto físicamente a sus padres, ni a su padre ni a su madre. Había vivido toda su vida como un huérfano, gracias a Lan John, que lo crió desde joven, pero había visto a su padre innumerables veces en sueños, siendo golpeado hasta la muerte. La imagen era aterradora, y había convivido con esa pesadilla durante muchos años. ¿Podría este hombre, que ve como su padre, realmente existir? Pensó para sí mismo y decidió actuar en consecuencia. A la mañana siguiente, ya en su oficina, apareció el artista que había mandado a llamar. Entonces comenzó a describirle al hombre que siempre veía en sus sueños como su padre. Cuando el artista terminó de dibujar perfectamente lo que él había descrito, Derrick se puso de pie y examinó el dibujo. ¿Podría este hombre haber existido en el pasado? ¿Podría ser realmente su padre? Necesito que dibujes a una persona más, dijo Derrick, volviendo a sentarse. Luego comenzó a describir al segundo hombre, el que mataba a golpes a su padre. Después de que el artista terminó, Derrick lo despidió e hizo llamar a Alessio. Una vez que Alessio se acercó, le señaló los 2 dibujos sobre la mesa. Toma una foto de estos 2 dibujos e intenta averiguar su identidad. Estas personas aparecen en mis sueños, pero quiero saber si también existen en la realidad. ¿Entendido, Marshall? Respondió Alessio mientras tomaba las fotos. Trabajaré en ello, Marshall. Derrick asintió y le permitió retirarse. Apenas unos segundos después de que Alessio saliera de la oficina, regresó apresurado y dijo: Señor, se encontraron algunos espías de la isla Aurora y fueron arrestados. Derrick se levantó de inmediato. Llévame con ellos. Capítulo 34. De inmediato, Alessio condujo a Derrick al campo central de la base, donde los espías estaban arrodillados en el suelo. Eran 5 en total, con las manos fuertemente encadenadas a la espalda. También llevaban grilletes en las piernas y el cuello. 4 eran jóvenes y 1 era una anciana. ¿Incluso enviaron a una anciana como espía? Pensó Derrick para sí mismo. Como ya sabrán, yo, el dios de la guerra, no perdono a mis enemigos. Yo mato. ¿No sabían de mí antes de embarcarse en esta tarea? Sacó su daga de inmediato y degolló a los 4 hombres. La sangre brotó abundantemente de sus cuellos, cubriendo el suelo por completo. La escena era aterradora. Luego le dijo a Alessio: Envía sus cabezas a la isla Aurora y diles que envíen más espías. ¿Entendido, señor? Respondió Alessio, y comenzó a colocar las cabezas en bolsas. Acto seguido, decapitó a los hombres sin vacilar. Después, Derrick miró a la anciana. ¿Incluso tú, a tu edad, aceptaste esta misión? ¿Matarás a tu propia madre? Preguntó la mujer. Derrick entrecerró los ojos. ¿Madre? Repitió desconcertado. No puedes matarme porque soy tu madre. Trae a Catherine aquí. Ordenó la anciana. ¿Incluso conoce a Catherine? Derrick, extrañado, ordenó que la trajeran. Una vez que Catherine posó los ojos en la anciana, gritó. Señora Gina. La recordaba perfectamente. Era la mujer con la que cumplió su condena, aquella que iba a ser ejecutada, pero misteriosamente había escapado de prisión. Catherine se arrodilló ante ella y la abrazó con cariño. Después de soltarse, le preguntó: ¿Por qué está encadenada, señora Gina? ¿Qué le ocurrió? Fui a buscarla a prisión, pero no la encontré. Derrick estaba estupefacto. ¿Era esta mujer su madre? ¿La que le había estado enviando cartas durante años, sin jamás aparecer? ¿Y así era como decidía mostrarle su rostro? ¿Trabajando para un país enemigo? 1000 pensamientos llenaron su mente. ¿Es ella quien dibujó el tatuaje de mariposa de 2 cabezas en tus manos? Preguntó Derrick a Catherine. Ella asintió repetidamente. Sí, es con quien cumplí mi condena hace muchos años.
Derrick fijó su mirada en la mujer, que aún le parecía muy extraña, y preguntó: ¿Eres tú quien me ha estado escribiendo cartas anónimas? Lo soy, y soy tu madre. respondió ella, pero Derrick no le creyó. Marshall, ¿puede por favor liberarla de estos grilletes? La atraparon espiando para la isla Aurora. Le respondió Derrick. ¿La señora Gina? ¡Ja! ¿Por qué haría algo así? Preguntó Catherine desconcertada. La mujer miró a Derrick y sonrió. Hijo, me alegra poder mirarte finalmente cara a cara. Tú no eres mi madre. No creas que voy a creerte solo por unas pocas palabras. Respondió Derrick, y de pronto recordó su pesadilla. Entonces preguntó: Si eres mi madre, dime, ¿cómo murió mi padre? Sin dudarlo, ella respondió: Fue asesinado a golpes hace muchos años por un hombre rico que le debía una gran suma de dinero. El corazón de Derrick se aceleró con fuerza. Entonces, ¿su pesadilla era cierta? No obstante, mantuvo el rostro impasible mientras seguía observándola. Jamás le había contado esa pesadilla a nadie. ¿Por qué estás trabajando para la isla Aurora entonces? Cuestionó Derrick. Porque el dios de la guerra de la isla Aurora me salvó de la prisión en la que Western Ocean City me retuvo durante años. Me sentenciaron a muerte, pero él me salvó. ¿Cómo no voy a servirle? ¿Servirlo? ¿Incluso si eso significa traicionar a tu propio hijo? Inquirió Derrick. Además, ¿por qué el dios de la guerra de Isla Aurora te salvaría? ¿Qué conexión tienes con él? Él también es mi hijo. Respondió la mujer. Libérame de estas cadenas y podremos hablar mejor. No. Respondió Derrick molesto. ¿Cuántos hijos tienes, señora Gina? Solo hay 2 dioses de la guerra en el mundo, y ambos son mis hijos. Me ofrecí como voluntaria para estar entre los espías que te enviaron con el fin de aprovechar la oportunidad para revelarte estos secretos. No pelees con tu hermano, por favor. No tengo un hermano, tampoco tengo padres. Dijo Derrick con frialdad. Nunca creería las tonterías que salían de la boca de la anciana. Además, ¿quién es el dios de la guerra de la isla Aurora para pensar que puede decirme con quién debo casarme? ¿Casarme con Donna detendría la guerra? Nunca. Afirmó con determinación. Debido a cómo me ayudó Catherine cuando estábamos en prisión, te escribí para que te casaras con ella al enterarme de que vendría a servir en tu base como cirujana general. Por supuesto, aún deseo que te cases con ella, pero no quiero la guerra. Dijo Gina con voz firme. Debería haberte sacrificado antes de que tuvieras oportunidad de decir una sola palabra. Espetó Derrick con pesar, apretando con fuerza su daga. Aún así te mataré. Catherine se arrodilló de inmediato. Marshall, por favor, tenga piedad. Esta mujer es amable y honesta. Puede que esté diciendo la verdad. Derrick colocó la daga en el cuello de la anciana y dijo: Tal vez no te mates si puedes hacerlo. Escribe cómo era mi padre. ¿Nunca has visto a tu padre? Incluso si lo describo, ¿cómo puedes confirmarlo? Preguntó ella, pero enseguida sintió un dolor agudo en la garganta. Derrick había presionado la daga con fuerza, y la sangre comenzó a brotar. Lo haré, dijo Gina rápidamente aterrada. Había oído hablar de la brutalidad de Derrick, pero no sabía que era tan despiadado como para llevarlo a ese extremo. Tráiganme al artista, ordenó Derrick, retirando el cuchillo de su cuello y dando unos pasos hacia atrás. Unos minutos después trajeron al artista y lo obligaron a dibujar lo que Gina describía. Cuando el artista terminó, Derrick examinó la imagen detenidamente. Descubrió con asombro que el hombre en la ilustración era el mismo que había visto una y otra vez en sus sueños. Su supuesto padre. Luego miró a Gina. ¿Esta mujer era realmente su madre? Enciérrenla en una de las celdas, ordenó, y así se la llevaron de inmediato. Si esta historia te atrapó, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita para más audionovelas. Comparte con tus amigos para que nuestra comunidad siga creciendo y podamos traerte más historias emocionantes. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Capítulo 35. Marshall, por favor, no la mates. Aunque no estoy segura de que sea tu madre, ten piedad de ella, por favor. Suplicó Catherine en nombre de Gina.
Derrick tenía muchas cosas en mente respecto a lo que Gina acababa de decir. No quería pensarlo, pero no podía evitarlo. Le dio la espalda sin decir una palabra y se alejó de ella. Un par de horas más tarde, Catherine entró en la celda donde se encontraba Gina. Había utilizado su poder con la influencia como cirujana general para abrirse paso. Tan pronto como se abrió la puerta, Gina habló. Catherine, ¿por qué viniste? Señora Gina, estoy suplicando en su nombre. Dijo mientras se sentaba en el suelo junto a ella. Él no podrá matarme, no te preocupes. ¿Es cierto que eres su madre? ¿Y todo lo que dijiste frente a él? Muy cierto. Afirmó Gina con serenidad. ¿Qué me aconsejas entonces? Parece que solo si él se casa con Donna, la guerra podrá detenerse. Ciertamente, pero no quiero a Donna para Derrick. No me agrada. Te quiero a ti para él. Entonces habrá guerra. Dijo Catherine, preocupada. Oh, por eso tuve que rebelarme. Si Derrick llega a aceptar que el dios de la guerra de la isla Aurora es su hermano, podría encontrarse con él y ambos podrían encontrar otra solución al conflicto entre ellos. ¿Por qué no hablas con el dios de la guerra de la isla Aurora para que detenga la guerra? ¿Por qué insiste tanto en que Derrick se case con Donna? ¿Tiene algo que ganar con eso? Creo que esta guerra es consecuencia de cómo Derrick mató al hermano de Wendy. Así es. Wendy fue quien instigó la guerra y dijo que solo cambiaría de opinión si el dios de la guerra se casa con Donna. Pero venir aquí a espiar no fue lo correcto, señora Gina. Podrían haberla matado. De hecho, podría haber muerto. Pero si no me rebelaba, la guerra sería inevitable. Tuve que hacerlo para evitarla. También hablé con el dios de la guerra de la isla Aurora, pero es tan terco como Derrick. Si finalmente estalla la guerra, tendrás que elegir un bando. ¿Cuál elegirías? Preguntó Catherine. La mujer suspiró pero no respondió. Catherine se puso de pie y se alejó. Parecía que la mujer elegiría el lado de la isla Aurora, en lugar del de Derrick. Catherine regresó a su campo de entrenamiento. Al parecer, la habían llamado desde allí, ya que se estaban preparando para la guerra. Las horas de entrenamiento se habían incrementado considerablemente. Incluso, si al final la guerra no estallaba, lo aprendido en ese entrenamiento riguroso sería una ventaja para todos. El rey de la Gran Guerra, quien dirigía a los 110 generales, se paró galantemente frente a ellos y dijo: Todos lo hicieron bien en la primera ronda de entrenamiento, pero antes de que puedan ir a descansar, hay una tarea final por cumplir hoy. Recuerden que, después de 7 días de entrenamiento riguroso, el dios de la guerra evaluará su habilidad personalmente. No serán parte de la guerra si sus habilidades no están a la altura de su juicio. Sin embargo, si su habilidad es extraordinaria, el dios de la guerra podría incluso ascenderlos. ¿Entendido? «¡Sí, señor!», gritaron los 110 generales, con un estruendo que sonó como un trueno. Catherine también estaba entre ellos. Todos estaban vestidos con su uniforme, firmes y orgullosos. Era el primer día de los 7 días de entrenamiento, y aunque ella era la mejor en el ámbito médico, estaba decidida a esforzarse para ser promovida. Hay 110 de ustedes aquí, pero solo hay 10 bolas rojas dentro de ese arbusto, dijo el rey, señalando hacia el arbusto detrás de él. No estaba cubierto de maleza espesa, era espacioso y con muchos árboles. A la cuenta de 3 todos deben apresurarse y buscar. Buena suerte a las 10 personas que encuentren las bolas. Una vez dicho esto, contó: 1, 2, 3. Y todos los generales corrieron hacia el arbusto. El rey de la Gran Guerra, que se quedó solo, miró su reloj de pulsera y suspiró. De repente, una mujer corrió hacia él. Lo saludó respetuosamente y luego dijo: «¿Qué hay de nuestro trato, señor?». No te preocupes, no saldrá viva de allí, le aseguró el rey de Grandwar. Ya tengo todo planeado. «Oh, Dios», dijo Donna, satisfecha. Y luego se alejó rápidamente antes de que alguien pudiera encontrarla. Ayer, Richard la había citado para reprenderla por el resultado del ADN. En realidad, fue Donna quien se había puesto en contacto con el médico del hospital al que Richard fue a hacerse la prueba, para asegurarse de que el resultado indicara que él era el padre de los niños.
Ahora que se había descubierto que Richard no era el padre de sus hijos, se sentía perdida y tenía curiosidad por saber quién podría ser el verdadero padre. ¿Podría ser aquel extraño con quien Catherine tuvo relaciones hace años y que la dejó embarazada? Catherine parecía su mayor amenaza. Donna se había puesto en contacto con Wendy para insistir en continuar con la guerra, a menos que el dios de la guerra accediera a casarse con ella. Como prometida, podría deshacerse fácilmente de Catherine, pero como esposa, tendría que firmar los documentos de divorcio si decidían tomar caminos separados. Parecía que Catherine y Derrick mantenían una relación secreta. De lo contrario, ¿por qué Derrick iría tan seguido a la Casa Suprema? Incluso había ido a casa de Richard a buscar a los niños. El dios de la guerra no haría algo así por cualquier oficial. Bueno, ya había hecho un trato con el mismo rey de Grandwar para deshacerse de Catherine. De esa manera, no tendría ninguna amenaza, y su relación con Derrick estaría asegurada. En el bosque, Catherine seguía buscando junto a muchos otros generales. De repente, escuchó a alguien gritar: «¡Aquí hay 2 bolas!». Corrió rápidamente hacia el lugar, ya que solo había una persona allí. Quería ser quien recogiera la segunda bola. Justo cuando estaba a punto de llegar, cayó en una trampa. El artefacto tenía una boca afilada que se cerró violentamente sobre su pierna. Gritó de dolor y cayó al suelo. La sangre comenzó a brotar de su pierna, y parecía que no había nadie cerca para ayudarla. Gritó una y otra vez, hasta que perdió fuerzas. Se aferró a su pierna con desesperación, mientras alguien la observaba desde lejos. Después de ver que sus gritos se debilitaban, esa persona corrió hacia ella y le cubrió el rostro con una bolsa de polietileno. Catherine empezó a luchar con dificultad. Estaba sangrando, perdiendo fuerza y aliento rápidamente. Estaba completamente indefensa. Su mente volvió a sus hijos. ¿Cuál sería el destino de ellos si ella moría? Todo su esfuerzo por alejar al atacante fue inútil. Cuando estaba a punto de rendirse, escuchó un fuerte golpe. Inmediatamente, alguien le quitó la bolsa del rostro. Al abrir los ojos, vio a Derrick. ¡Marshall! Llamó con lo poco que le quedaba de voz. Él se agachó rápidamente junto a ella y retiró la trampa que la sujetaba con fuerza. Al ver su pierna sangrando, la cargó en brazos, en estilo nupcial. «Sé fuerte», le dijo. Luego caminó con rapidez hasta que apareció nuevamente en el campo de entrenamiento. Cuando el rey de Grandwar lo vio cargando a Catherine, se quedó impactado. «Consígueme el coche», gritó. El hombre recobró el sentido de inmediato, corrió hacia un automóvil y lo condujo hasta ellos. Derrick colocó a Catherine en el asiento trasero y se sentó a su lado mientras el coche se dirigía al hospital militar. Catherine seguía perdiendo sangre, a pesar de que le habían quitado la trampa. Cada vez que sus ojos querían cerrarse, él le decía: «Tus hijos necesitan a su madre. Mantente fuerte». Ella asentía débilmente y luchaba por mantenerse consciente. ¿Cómo podía morir ahora? Cuando finalmente llegaron al hospital, sus ojos ya estaban cerrados. Derrick la llamó repetidas veces, pero no obtuvo respuesta. Bajó del auto y vio a las enfermeras correr con una camilla. Las ayudó a colocarla en ella y la observó mientras se la llevaban. Apretó el puño con fuerza y murmuró para sí mismo: «Alguien la odia tanto que incluso la quiere muerta». Luego le habló al rey de Grandwar, quien los había llevado. «Pateé a una mujer que estaba tratando de matar a Catherine. Aún debe estar inconsciente. Tráemela». Entendido, general. Respondió el rey de Grandwar, y condujo de regreso al campo de entrenamiento. Corrió dentro del arbusto y encontró fácilmente el lugar donde yacía la mujer, a la que Derrick había golpeado. Si la llevo ante Derrick, definitivamente investigará y preguntará quién la envió. Él fue quien la envió a matar a Catherine. ¿No sería mejor simplemente matarla ahora y afirmar que la encontré muerta? Si esta historia te atrapó, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita para más audionovelas. Comparte con tus amigos para que nuestra comunidad siga creciendo y podamos traerte más historias emocionantes. Nos escuchamos en el próximo capítulo.